Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase de ciencias sociales correspondientes a esta tercera semana de la unidad número 3. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades. Iniciamos el desarrollo de esta clase asíncrona debido a los diferentes cortes de energía eléctrica que nos afectan y que se van agravando cada día más. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla pueden ustedes evidenciar, pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 3, descubriendo juntos, es el tema central con el tema número 3, pobreza, riqueza y desigualdad, riqueza en el mundo, pobreza e indigencia. Esos son los temas que nosotros vamos a ver, un tema bastante álgido en cuanto a al desarrollo histórico de los pueblos latinoamericanos especialmente, y obviamente los temas que nosotros vamos a analizar en esta clase. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, el objetivo de tarea y las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tareas para la presente semana? Dice lo siguiente, contesta las siguientes preguntas. Primero, determine cómo está distribuido la riqueza en el mundo. Ya vamos a ver todas estas características, tienen material de apoyo. La siguiente pregunta dice, determine las causas de la pobreza e indigencia. La tercera pregunta dice, indique cómo se mide la pobreza. La cuarta, complete el siguiente cuadro que ustedes tienen acá. En cuanto a la consolidación del aprendizaje, dice, reflexione, medita sobre el significado del proverbio chino, del siguiente proverbio chino. Ustedes tienen que analizar de acuerdo a su criterio y obviamente contestar las siguientes preguntas. El criterio chino o el proverbio chino dice lo siguiente: si le das un pez a un hambriento, le quitarás el hambre ese día, pero si le enseñas a pescar, le quitarás el hambre para siempre. Las preguntas en base a este proverbio chino que ustedes tienen que contestar. La primera dice, ¿qué significa enseñar a pescar? ¿Qué creen ustedes que signifique? ¿Cuál sea el real mensaje en cuanto a este tema, enseñar a pescar? La siguiente dice, ¿cómo pueden los gobiernos quitar el hambre para siempre de su población? Ahora que estamos justamente atravesando estos problemas por una falta de equidad, por una falta de administración adecuada. Entonces, ahí ustedes, ahí ustedes tienen que analizar para poder contestar cómo pueden los gobiernos quitar el hambre para siempre a su población. Hay una serie de ideas, las cuales deberían ser aplicadas a nivel global para que se siga disminuyendo esa brecha que existe entre los que más tienen con los que menos tienen, generado justamente por una inequidad en cuanto a la distribución de recursos de los estados. Entonces, ustedes tienen ahí la tarea pues que ustedes tienen para la presente semana. Recuerden que todas las tareas son 100% hechas a mano. Para ello, ustedes tienen que desarrollar la rotulación de su hojita de la tarea. Esto lo hacen en la parte superior, cumpliendo el esquema que ustedes pueden observar ahí. Una vez que han completado todos los datos, a continuación desarrollan su tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema pobreza, riqueza y desigualdad, riqueza en el mundo, pobreza e indigencia, correspondientes a la semana 3 de fecha 11 de noviembre del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 11 de noviembre, la fecha límite de entregas del 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre del 2024. Entonces tienen todo un tiempo cómodo para poder desarrollar esta actividad, teniendo en cuenta que esta es la segunda actividad, no tienen ninguna otra tarea y por ende tienen que hacerlo de una forma puntual, de una forma bastante estructural. De acuerdo al contenido que ustedes vayan a aportar a esta tarea, será la calificación que se les aporte en función del desarrollo de la tarea. Si su tarea es deficiente, si su tarea no presenta desarrollo, simplemente se remitieron a contestar con 2 líneas cada una de las preguntas, entonces en función al esfuerzo que ustedes han hecho, de acuerdo a eso se les calificará. Les recuerdo que sí, es cierto, se les ayuda, ustedes menoran la cantidad de tareas, pero eso obviamente implica
mayor dedicación de ustedes en función del desarrollo de las tareas. Así es que, por favor, hacerlas a conciencia. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de las actividades, vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo, explicando cada uno de los puntos temáticos que se han estructurado para la presente clase. En este sentido, vamos a hablar de la pobreza, la riqueza y la desigualdad. Estos problemas, estas tres características, la pobreza, la riqueza y la desigualdad, es la temática que se ha venido denotando justamente a partir de la separación de la Gran Colombia, de la estructuración de cada uno de los estados y también de la estructuración de las potencias económicas mundiales, tanto sobre todo del capitalismo y el socialismo, que prácticamente es lo que en el sector del capitalismo lo que buscan es la concentración de grandes cantidades de excedentes de dinero, obviamente en manos de muy pocas personas. Eso es una de las características en las cuales acrecenta, abre, genera una brecha bastante determinante en cuanto a la pobreza y pues sobre todo a la desigualdad entre la población, los que tienen y los que no tienen. En este sentido, la concentración, vamos a ir hablando sobre la riqueza en el mundo. En medio de la globalización han habido muchos cambios en el mundo, pero se ha profundizado la brecha entre ricos y pobres. Hay más desigualdad entre países y también dentro de ellos. Los países más ricos, que forman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, concentran una proporción aplastante de la tecnología y los capitales, los mercados y la producción industrial, en referencia o en desmedro de otros. Ellos más los países recientemente industrializados de Asia, como Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, concentran en el año 2000, del año 2000 alrededor del 70% de la producción industrial mundial, con solo un 15% de población del mundo. Eso quiere decir que ellos abarcan o concentran todo el poderío económico en relación a otras latitudes del mundo. La concentración se da también en el uso de las fuentes de energía. Los países desarrollados consumen una proporción de combustible y otras fuentes de energía de todo el mundo, mucho mayor que su misma población. La cuarta parte de la población del norte consume el 70% de energía mundial. El ritmo de explotación es tan acelerado que en pocas décadas el planeta habrá agotado en relación a todos sus recursos. Inclusive el uso del aire se concentra. Los países industrializados han depredado sus bosques, donde se produce oxígeno, y ahora presionan a las regiones pobres del mundo para que dejen de explotar los suyos, que producen el aire que respiramos. Entonces, prácticamente es desigual en cuanto a la incidencia y el desarrollo que se da en función tanto de la producción, de concentración de riqueza y también de consumo de bienes y de riquezas en función de otras latitudes del mundo. Esto ha generado un proceso de pobreza y también de indigencia, sobre todo en los países menos desarrollados, en los países donde la tecnología, la industria ha tenido una presencia bastante precaria. En ese sentido, en el mundo hay gran pobreza. Cuando vemos la pobreza podemos reconocerla de inmediato, pero no es fácil definirla. Se dice que es una situación que impide que una persona o un hogar puedan satisfacer sus necesidades básicas en vivienda, nutrición, empleo, educación y salud. Niega a los seres humanos los recursos necesarios para su realización como personas y su integración participativa y consciente dentro de la sociedad. La pobreza puede entenderse como una situación de exclusión que priva a las personas de las condiciones mínimas indispensables para llenar sus necesidades humanas, que les permita participar como actores conscientes y libres en la vida social. La pobreza se explica por la existencia de inequidades sociales, de que representan desigualdades innecesarias, injustas y sobre todo evidentes. Ahí nosotros podemos determinar cuáles son las características en función de la pobreza.
En cuanto a las sociedades de derroche, la principal causa de la pobreza y la concentración de la riqueza mundial es la desigualdad de oportunidades de la población de los países pobres para acceder a las sociedades del conocimiento. Los beneficios del avance científico y tecnológico como el Internet no alcanzan a la población del sur, así los pobres terminan siendo víctimas del subconsumo, mientras que los ricos lo son del derroche consumista. Mientras que cerca del 80% de los usuarios de Internet residen en los países ricos, solo el 0,4% de los habitantes del África subsahariana tienen acceso a este tipo de red de conectividad. Un tercio de la población vive sin electricidad. Este fenómeno provoca que la brecha o distancia entre países pobres y países ricos se amplíe, cuando de lo que se trata es que los pobres consuman más y mejoren obviamente su calidad de vida y los ricos sean más austeros con los recursos del planeta. ¿Cómo se mide la pobreza? Vamos a ver en este pequeño extracto cómo se mide la pobreza. Por otro lado, en el mundo hay gran pobreza. Cuando vemos la pobreza, obviamente ya sabemos que podemos reconocerla de inmediato, pero no es fácil definirla. Se dice que es una situación que impide que una persona o un hogar puedan satisfacer sus necesidades básicas de vivienda, nutrición, empleo, educación y salud. Entonces, ahí, dentro de estos parámetros, nosotros podemos medir la pobreza. Cuando una persona o un grupo de personas, una familia, no tiene una vivienda, no puede alimentarse adecuadamente, no tiene un empleo, no accede a los sistemas de educación y de salud, son niveles mediante los cuales nosotros podemos medir los niveles de pobreza. Esto obviamente niega a los seres humanos los recursos necesarios para su realización como personas y su integración participativa y consienten que obviamente dentro de la sociedad. La pobreza puede entenderse como una situación de exclusión que priva a las personas de las condiciones mínimas indispensables para llenar sus necesidades humanas que les permita participar como actores conscientes y libres dentro de la vida social. ¿Qué implica esto? Que obviamente un pueblo y muchos de ustedes habrán sido discriminados justamente por esta situación, porque en la actualidad no es que todos no estudiamos porque no quisimos, porque de pronto nos consideraron vagos, porque a mí no me gustó estudiar, porque a mí el estudio me causaba rechazo. Muchas de las personas no estudian porque su condición económica no les permitía, porque desde pequeños teníamos que trabajar para ayudar a papá o a mamá en casa, teníamos que hacer otras actividades, la mala alimentación, el acceso negativo o reducido en cuanto a la salud, eso implicaba graves riesgos y son grandes detonantes para que muchas de las personas hayan dejado el proceso educativo y no se hayan preparado. Y eso ha generado una grave afectación al desarrollo económico a futuro del individuo. Al no estar preparado, al no tener una condición de formación, obviamente muchos trabajos no son, obviamente no nos permiten acceder a determinados tipos de empleo. Y por ende, nuestro sistema para tratar de cubrir las necesidades básicas dentro de nuestros hogares se vuelve complicado. Y esto obviamente genera un sistema de pobreza y de pobreza extrema, que a su vez repercute en la familia que han formado, en sus hijos, y obviamente esto obviamente muchas de las veces se genera en una cadena porque si el padre no se preparó, sus hijos tampoco lo hicieron y así sucesivamente. Pero justamente ahí viene el poder del Estado para transformar todas estas actividades y buscar generar programas sociales en función de educación, en función de salud, en función de vivienda, para que los ciudadanos
o las familias menos afortunadas, obviamente accedan a todos estos recursos. Ustedes habrán visto en gobiernos pasados, obviamente la aplicación de programas sociales fue muy intenso y muchas personas pobres, muchas personas que en otros casos eran relegados dentro del sistema educativo, tuvieron la oportunidad incluso de ser becados, porque el hecho de ser pobre no significa que no sea inteligente. Hay muchas personas que por el nivel de pobreza y necesidad el cerebro se ha desarrollado mucho más. ¿Por qué? Porque mientras más necesidad existe, siempre estamos buscando la forma de solucionar y de dar satisfacción a determinadas necesidades que tenemos. Ustedes habrán escuchado un viejo adagio popular de aquí en el Ecuador, que la necesidad es la madre de todo proceso de invención. Entonces, basado en estos preceptos, vuelvo y repito, en gobiernos pasados se generó una serie de programas sociales, sobre todo aplicados a la educación, los cuales buscaron dar la cabida necesaria y la oportunidad necesaria a personas de escasos recursos y que supieron aprovechar y que hoy en día son grandes profesionales. Unos están aquí trabajando en el Ecuador, otros fueron becados, están en otras latitudes del mundo, pero obviamente mejoraron su calidad de vida, justamente porque los gobiernos tomaron decisiones adecuadas, las cuales les permitieron solventar sus necesidades y mejorar su calidad de vida. Ustedes también están realizando esta actividad, ustedes están esforzándose, están trabajando, están pagándose sus estudios. Es mucho más complicado, pero no imposible. Complicado por el tema de que ustedes ya tienen una responsabilidad, tienen un hogar, muchos de ustedes tendrán hijos, tendrán hogares ya estructurados y es difícil, obviamente, tratar de satisfacer todas las necesidades y obviamente también educarnos, pero no es imposible. Nosotros tenemos la capacidad para sobrellevar diferentes problemas y salir adelante. Así es que, compañeros, este tema se orienta básicamente a que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer conciencia de la dificultad que conlleva el entorno social de la vida y que nosotros tenemos que hacerle frente y tenemos que luchar para salir adelante, formándonos, educándonos, que va a ser la única manera de dejar la pobreza y la pobreza extrema atrás y mejorar la calidad de vida, no solamente de nosotros, sino también de todo nuestro entorno social. Para finalizar, recordemos que la pobreza puede entenderse como una situación de exclusión que priva a las personas de las condiciones mínimas indispensables para llenar sus necesidades humanas, que les permita participar como actores conscientes y libres en la sociedad, en la vida social. La pobreza se explica por la existencia de inequidades sociales que representan desigualdades innecesarias, injustas y evitables. Cuando hablamos de existencia de inequidades sociales, hablamos que muchos de los estados y muchas de las tendencias, especialmente de los gobiernos de derecha, lo que buscan es eliminar todos los programas sociales orientados a salud, a educación, a seguridad, a vivienda. No les interesa a personas que se formen, no les interesa a las personas que surjan, especialmente a los pobres, a las personas de clase media hacia abajo, no les interesa. Entonces hay que ser conscientes y hay que romper esos esquemas y analizar y ser conscientes que el Estado juega un papel fundamental en el desarrollo de las integridades de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los integrantes de un país. Así es que es necesario que los gobiernos y las instituciones del Estado obviamente trabajen en función de mejorar la condición de vida de cada uno de sus poblaciones. Señoras y señores, de esta manera estamos ya llegando al final de la actividad y antes de eso vamos a ver una geografía provincial de la pobreza, indigencia y desigualdad por consumo, obviamente durante los años 2001 al 2010. Aquí tienen ustedes un mapa temático donde ustedes pueden observar pobres no indigentes, los pobres indigentes y los no pobres.
Ahí nosotros podemos ver los niveles de incidencia en cuanto a la tasa de indigencia y desigualdad por consumo de acuerdo a cada una de las provincias de nuestro país. Tenemos datos estadísticos en los cuales obviamente se van determinando las provincias, la población, los porcentajes en cuanto a estas tendencias que hemos visto anteriormente y también las condiciones en función de los porcentajes de cada uno de estos sectores. Entonces, son datos estadísticos que nos permiten hacer un análisis general en cuanto a los niveles de pobreza y pobreza extrema, indigencia, en la cual obviamente existen en cada una de las provincias de nuestro Ecuador y así poder identificar cuál es la provincia que mayor nivel de indigencia o mayor nivel de desigualdad existe por población. Señoras y señores, ese mapa ustedes lo tienen que revisar, ustedes lo tienen que analizar. Eso es un tema en el cual ustedes también tienen que poner un poco de énfasis en cuanto a su educación, en cuanto a la revisión del material. De esta manera, obviamente, compañeros, llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta clase asíncrona. Esperemos que nuestro país, después de esta debacle que se va a dar, que vamos creo, a pasar una semana sin energía durante las 24 horas, recapacitemos y analicemos antes de dar nuestro voto. Estamos llegando a un colapso en el cual obviamente no hubiésemos querido llegar, pero lamentablemente se está dando. En cada uno de ustedes está su decisión de surgir o de hundirnos. Todos pertenecemos a un solo barco y si nosotros tomamos un mal camino, todos nos hundiremos. Señoras y señores, una excelente tarde. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Un gusto haber compartido con ustedes esta hora.